Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 11, vamos a leer una porción de la palabra del Señor para poder atesorarlo en nuestro corazón. Y en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 11, quiero suplicarles a que se pongan por un momento de pie para atesorar la palabra del Señor en nuestros corazones. Vamos a leer Lucas capítulo 11 del 1 al 4 para reflexionar en esta preciosa mañana. Dice de esta manera: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy queremos aprender, mis queridos hermanos, sobre este tema. ¿Qué revela la naturaleza de Dios? A veces no nos interesa mucho lo que es la naturaleza de Dios. A veces solo tenemos ideas generales en relación a ese tema. Pero para aprender un poco en esta preciosa mañana sobre qué revela la naturaleza de Dios, yo me acuerdo muy bien cuando estaba en la escuela. Si había algo que las maestras en primaria nos enseñaban, era esta frase, hablando de la naturaleza del ser humano: el hombre nace, el hombre crece, el hombre se reproduce y el hombre muere. Yo me acuerdo que la maestra trataba la manera de enseñar a los alumnos que entendieran que la naturaleza del hombre sobre la faz de la tierra es esa realidad. Y cuando nosotros pensamos, hermanos, en la forma como los hombres hablan sobre la naturaleza del ser humano, nos damos cuenta que tiene ciertas deficiencias el ser humano por naturaleza, porque es humano, porque el hombre puede vivir algunos años y luego ya no vivir. Algunos mueren desde la matriz de su madre, otros en su niñez, otros en su adolescencia, otros en su edad adulta, otros en su ancianidad. Pero lo cierto es que llega esta realidad en que enseñan en las escuelas cuando empiezan a enseñar algo sobre la naturaleza del ser humano, que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Pero esa es la forma como nos han enseñado con relación a nuestra naturaleza. Pero hoy no vamos a aprender sobre la naturaleza del ser humano, sino hoy vamos a aprender un poco sobre lo que nos revela la naturaleza de Dios. Sobre eso vamos a aprender un poco. Y quiero llevarles de manera muy especial en donde estábamos leyendo, de manera específica el versículo 2, quiero que notemos lo que nos va a enseñar la palabra del Señor. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Quiero que nos detengamos un momento y que reflexionemos en estas frases que tenemos acá en la palabra del Señor, donde la palabra del Señor nos va a enseñar grandes verdades en el contenido de esta oración. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué revela la naturaleza de Dios? En esta petición que hacen los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, llegan con una petición: Señor, Maestro, enséñanos a orar. Era algo latente que había en el corazón de ellos, porque sabían de que tenían necesidad de aprender el orden correcto para aprender a depender del Señor. Y llegan con esta petición delante del Señor: enséñanos a orar, Señor. ¿Qué revela la naturaleza de Dios? La primera verdad que encontramos en esta porción de la palabra del Señor es que revela su preeminencia. Si revela su preeminencia, empieza con esta pequeña porción: Padre nuestro. Empieza con relaciones personales y comunión. Las relaciones personales entre Dios y el hombre, la dicha que tienen de disfrutar esta relación, lo tiene el hombre de fe. Dios se presenta como una persona para poder dialogar con el ser humano, pero que lo hace aquel hombre de fe que ha tenido una experiencia con nuestro Señor Jesucristo, y porque Dios quiere comunión con el ser humano y Dios quiere que haya una relación correcta con él. Y entonces esta pequeña frase solo nos lleva a esta reflexión: si revela su preeminencia, empieza con relaciones personales y comunión, y que solo el hombre de fe, el hombre cristiano, tiene este privilegio cuando entiende los propósitos de Dios. Y de manera muy especial, la preeminencia nos lleva a poder nosotros comprender que tenemos ese privilegio de relacionarnos con Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Pero también la palabra del Señor nos dice en esta otra pequeña porción: que estás en los cielos. Muestra la exaltación de su persona. Nos enseña su supremacía sobre todas las cosas. Nos enseña que Él está sobre todas las cosas. El único contacto que tenemos en el cielo, superior a todo lo criado. Y en nuestras vidas cristianas debe de haber preeminencia para nuestro Señor, para nuestro Creador, para nuestro Hacedor, para que nosotros entendamos que Él merece la preeminencia en nuestras vidas para ser glorificado y exaltado. Pero también la palabra del Señor nos sigue explicando: santificado sea tu nombre. Revela un ser perfectos con atributos morales y éticos perfectos. Y esto solo nos lleva a comprender que se puede santificar su nombre a través de su palabra, con su Santo Espíritu, con alabanzas, con nuestras propias vidas, para tener una relación correcta con Dios, para recordarnos que la palabra del Señor nos dice y nos enseña: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando nosotros pensamos en lo que acá nos está enseñando la palabra del Señor, santificado sea tu nombre, nos ayuda a comprender que también otra porción bíblica nos hace recordar que cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Nunca el Espíritu Santo se va a oponer a la palabra de Dios, y jamás la palabra de Dios se va a oponer a la obra del Espíritu Santo. Y cuando nosotros entendamos que de esta manera el Señor nos quiere enseñar, para que si nosotros los cristianos queremos aprender un poco con relación a este tema, ¿qué revela la naturaleza de Dios? Revela su preeminencia.
Y si revela su preeminencia, nosotros tenemos la dicha de relacionarnos con Dios a través de su amado Hijo, para que Él esté manifestándose en nuestras vidas y para que Él se esté glorificando en todo, para que Él sea exaltado y honrado. Y entonces la palabra del Señor nos da esta primera respuesta. ¿Qué revela la naturaleza de Dios? Revela su preeminencia. Y cuando nosotros entendamos que la preeminencia de nuestro Señor está sobre todo lo que Él ha creado, nos vamos a dar cuenta entonces que esta manera de relacionarnos con Él está allá en el cielo y nosotros estamos acá en la tierra, y debemos humildemente acercarnos a Él con toda reverencia, para que la palabra de Dios sea el quien nos guíe, para que su Santo Espíritu sea el quien nos guíe, para que nosotros aprendamos a ser temerosos ante Dios. Cuando nosotros perdemos la reverencia, cuando nosotros no tomamos en serio nuestras responsabilidades cristianas, nos vamos a dar cuenta que lejos está en nosotros en que Dios obre, porque no entendemos que cuando los discípulos querían aprender a orar, pues ellos querían depender de estas grandes verdades, y el Señor es lo que revela en el contenido de esta petición de oración, para comprender que revela la naturaleza de Dios a través de su preeminencia. Y si revela su preeminencia, entonces hay una relación. Muestra a Él su exaltación de su persona, su supremacía sobre todas las cosas, que Él es un ser perfecto, donde nosotros debemos acercarnos a Él con temor y temblor, para que Dios obre en nuestras vidas. Cuando nosotros seamos irreverentes, pues el Señor nos va a enseñar que relacionarnos con Él de esa manera tiene consecuencias. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando en esta preciosa mañana. ¿Qué revela la naturaleza de Dios? Revela su preeminencia. Y la otra parte del versículo 2 quiero que reflexionemos un poco más, donde dice la palabra de Dios: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quiero que reflexionemos en esta pequeña porción bíblica. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué revela la naturaleza de Dios en el contenido de esta oración? Si revela su preeminencia, también revela su soberanía. Si revela su soberanía, venga tu reino, su gobierno, no es comida, bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, de acuerdo a la explicación del concepto paulino en Romanos 14:17, para comprender que el reino de Dios va más allá de las cosas temporales que nosotros vivimos, porque Dios siempre tiene un propósito eterno. Y entonces la palabra del Señor nos hace recordar que revela la naturaleza de Dios, también revela su soberanía. Hágase tu voluntad como en el cielo y la tierra. Nos enseña su poder perfecto en el cielo y la tierra, perfeccionando en la tierra el corazón de los convertidos, con la seguridad de la esperanza de un reino perfecto en el cielo, libre de pecado, porque la naturaleza del hombre sobre la faz de este mundo es transitorio. Y cuando nosotros recordamos las hermosas palabras que están en el Nuevo Testamento, claramente nos enseña la palabra del Señor: el que empezó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día final. Eso es la obra del Señor. Otra forma de entender esta parte de lo que revela la Escritura es que la palabra del Señor nos hace recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo: hasta ahora mi Padre y yo trabajamos. Y ellos están trabajando en nosotros como hombres de fe.
Y cuando nosotros vamos a comprender de que la palabra del Señor nos quiere enseñar que revela la naturaleza de Dios, si revela su soberanía, hágase tu voluntad, solo nos lleva a recordar que nos enseña su poder perfecto. Y que en este plan perfecto están aquellos hombres de fe para que Dios obre de manera sobrenatural y para que su nombre sea exaltado y glorificado, para que cada uno de nosotros aprendamos a darnos cuenta que Dios es misericordioso, grande, para poder hacer cambios en nuestras vidas. Pero esto es lo que tenemos acá en la palabra del Señor. ¿Qué revela la naturaleza de Dios? Revela su preeminencia, revela su soberanía, para que cada uno de nosotros comprendamos por qué la palabra del Señor habla del reino de Dios, del reino de los cielos. Muchos hombres que estudian la Biblia describen la palabra reino como ya existente, pero también como el que va a ser todavía en el futuro. De varias formas lo presentan para tratar la manera de ayudar a cada uno de los hombres de fe a comprender lo que está revelado en la palabra de Dios. Pero hoy la palabra de Dios nos está recordando sobre este tema. ¿Qué revela la naturaleza de Dios? Revela su soberanía. Venga tu reino, su gobierno. Hemos de recordar de que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros podemos reflexionar y poder decir cuánto de ese gozo, cuánto de esa paz hay en mi vida, para que yo pueda darme cuenta cómo está obrando el Espíritu Santo dentro de mi vida. Con razón, la palabra del Señor en el libro de Gálatas nos hace recordar que los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, bondad. Contra tales cosas no hay ley. Porque, mis hermanos, la vida cristiana en el reino de Dios se disfruta, se goza, se exalta el nombre del Señor, para que nosotros entendamos que este reino es un reino inquebrantable, para que Dios sea exaltado en nuestras vidas. Pero es lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando. ¿Qué nos revela la naturaleza de Dios? Quiero llevarles a la otra sección que tenemos acá en la palabra del Señor, versículo 3 y 4, para sacar otra gran verdad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué revela la naturaleza de Dios? También revela su providencia divina. Si revela su providencia divina, la palabra del Señor nos lleva a comprender de que acá tenemos una providencia temporal. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es un Dios proveedor que satisface nuestras necesidades de acuerdo a su divina voluntad, porque Dios sabe de qué forma y de qué manera y en qué momento ha de proveernos lo necesario para comprender que en la vida no se trata de que todos sean dueños del mundo y que todos sean multimillonarios, sino se trata de entender de que Dios tiene un plan para aprender a administrar lo correcto, donde primero debe de ser tal y como dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, que dice la Biblia, viene por añadidura. Y cuando nosotros reflexionamos en esta porción de la palabra del Señor, el Señor sabe que tenemos necesidades de todas estas cosas temporales, pero tenemos que aprender a depender de Él. Yo me acuerdo que hace unos años se acercó un hermano y me dice: pastor, yo estoy muy molesto. ¿Por qué, mi hermano? Le digo. Tengo 5 años de estar pidiendo a Dios.
mínimo 1.000.000 y no llega. Entonces yo me le quedé viendo y le di, bueno, el hermano necesita ayuda. Y por eso está molesto, y por eso estoy molesto. ¿Y por qué cree que Dios no se lo ha dado? Pues no sé, por eso estoy molesto. Entonces vengo yo y le digo, miren, ¿cuánto de dinero tiene? ¿Tiene hijos grandes, pequeños? Sí tengo. Tengo de 20, tengo de 10 y uno de 5. ¿Tiene plata en el banco? Sí tengo. ¿Ha logrado tener ya cerca del 1.000.000? Sí tengo. ¿Qué tal sería si usted le da por lo menos unos 200,000 a su niño que tiene 5 años? ¿Qué le parece? Oh, no, señor pastor, no. ¿Y por qué no? ¿No es su hijo? Sí, pero ¿por qué no? Porque tiene 5 años, todavía no sabe administrar, va a malgastarlo, o se va a descarrilar con ese dinero, o se lo van a robar. Ah, muy bien, así obra el Señor. Dios sabe cuándo, cuánto, en qué tiempo va a suplir nuestras necesidades, pero Él quiere que nosotros comprendamos que lo que nos está enseñando su palabra, que cada uno de nosotros debemos de entender que en esta providencia temporal, el pan nuestro de cada día depende de su voluntad, depende de su propósito. Y por cierto, el contexto les va a enseñar. ¿Quién padre si su hijo le pide un pan y le va a dar una piedra? No se puede. Claro que es bueno tener metas, es bueno querer desarrollarnos, pero escuchen esto, primero está el plan del Señor. Dios sabe en qué momento. Aprender a depender del Señor no es que Dios ceda todos nuestros gustos y caprichos. No. Aprender a depender del Señor, que Él sabe de nuestras necesidades y Él sabe proveernos en el momento oportuno, pero siempre para que Él sea glorificado y para priorizar el reino de Dios primero en nuestras vidas. Y entonces la palabra del Señor nos sigue enseñando en lo que hoy estamos aprendiendo. ¿Qué nos revela la naturaleza de Dios? Nos revela su providencia divina. Pero también noten lo que dice la otra parte. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Pensando un poco en esta parte bíblica, en esta fracción de la Biblia, cada uno de nosotros debemos de entender que el Señor no solo está al tanto de esa providencia temporal para nuestras necesidades, sino también para su providencia eterna. Su providencia eterna hace a que Dios se revele de manera específica que lo que quiere para el ser humano, antes que todo, antes que nada, es que el hombre experimente el perdón de pecados. Es que el hombre comprenda lo que el salmista estaba recordando de manera muy especial en su momento y escribiendo en la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada. La palabra del Señor nos lleva a esta gran verdad, que en medio de todas las necesidades, la necesidad premiante es que el hombre comprenda que Dios quiere iniciar una relación, una comunión con Él a través de la experiencia de ser perdonados. Y cada uno de nosotros debemos de entender que la palabra del Señor entonces nos está recordando que en esta providencia eterna es perdonador, perdonó nuestros pecados, nuestras transgresiones. Pero también nosotros debemos de saber nuestras responsabilidades como cristianos para aprender a perdonar, para no caer de una manera irresponsable cuando no nos damos cuenta que nuestros hermanos en la fe, pues muchos descuidan su vida espiritual y a veces ofenden. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Un pastor jovencito se acercó conmigo y me dice: pastor, cuelgo las toallas.
Hermano, tenés un año en el ministerio, pastor, ya no me hable de ministerio. Cuelgo las toallas. Pastor, ¿cómo le ha hecho aguantar todo lo que sucede? Y pastor, yo ya no quiero saber, pastor. Pero pensando en esto, escuchen, hermanos, el pastor, los líderes deben de saber, hermanos, que la iglesia del Señor, que el pueblo de Dios, muchos son tentados a descuidar su vida espiritual a través de una relación correcta con Dios, a través de la oración, a través de la comunión, a través de la lectura de la palabra de Dios. Descuidan las bases para esa relación fuerte y el mal los utiliza. Les pone pensamientos y palabras o acciones o sentimientos que no concuerdan con la voluntad de Dios y hieren, ofenden. Y mientras que vivamos sobre esta tierra, yo quisiera que no hubiera problemas, pero es inevitable. Es parte de la vida cristiana. ¿Saben cómo lo presenta la palabra del Señor? Pensando en esto, el que dice que no tiene pecado, le hace mentiroso a Dios. El tal no tiene a Dios. Claro que Dios no está dando lugar para libertinaje, sino reconocer que ni aún el hombre maduro, ni por más que quiera agradar a su Señor, ciertas cosas se le escapan, pero él está consciente que quiere agradar a su Señor. Máxime con aquellos cristianos que no oran, no tienen una relación correcta con Dios, no hay comunión con los hermanos en la fe, no hay una lectura a fondo de la palabra de Dios, son presa fácil para que el mal use su corazón, su mente, sus sentimientos y acciones para ofender. ¿Y qué nos corresponde hacer a nosotros? Perdonar. ¿Qué nos corresponde? Perdonar. ¿Qué nos corresponde? Perdonar. Y el apóstol Pedro hacía mención en esta gran verdad. Señor, ¿hasta cuántas veces yo tengo que perdonar? Y él lo llevó en el término más alto humanamente, le dice al Señor hasta 7. Pero el Señor le dice no, hasta 70 veces 7. Si este año pasó un año en que usted no ofendió, pues gloria al Señor. Pero debe de cultivar la vida espiritual para evitar que tristemente los cristianos o nosotros los cristianos caigamos en las acechanzas del mal, en todo lo que es la tentación de parte del mal, para que nosotros no agrademos al Señor. Y entonces la palabra del Señor nos está hablando de su provisión eterna. Él es perdonador, Él perdona, pero también nos recuerda a cada uno de nosotros que debemos de perdonar a los que nos deben, a los que cada uno de nosotros sabemos que a veces no hacen las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. En otra fracción bíblica dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cada uno de nosotros debemos de comprender, hermanos, de que errar es de humanos por nuestra naturaleza pecaminosa, pero perdonar es divino. Perdonar emana de Dios, viene de Dios. Disfrutar esa vida a base del perdón, del amor y la gracia de Dios hace a que nosotros comprendamos que si Dios revela su providencia divina, una providencia eterna basada en el perdón de Jesucristo, que es perfecto, Dios va a glorificarse en nosotros. Pero también nos habla un poco de su providencia de poder espiritual. Cuando nos habla un poco de su providencia de poder espiritual, noten que la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta otra pequeña fracción: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta providencia de poder espiritual es protector. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios es capaz de protegernos si confiamos en Él. Los problemas a veces vienen porque no oramos por esta necesidad latente en nuestras vidas, y otras veces Dios lo permite para fortalecer nuestra fe cuando entramos en problemas espirituales, muchas veces porque vivimos vidas débiles o tomamos decisiones que afectan nuestra relación con Dios, y por esta razón
el Señor lo permite, pero siempre hay un propósito santo, perfecto, para anticiparnos que Él nos va a llevar en triunfo. Y Jesús lo presenta de esta manera. Cuando sus discípulos apóstoles iban a ser tomados para ser zarandeados por el enemigo, el diablo los ha pedido: pero yo he rogado por vosotros. He rogado para que no los lleve a la ruina, para que no estén lejos de lo que es agradable delante del Señor. Yo he rogado, ustedes van a reaccionar, ustedes van a volver. Yo estoy rogando para que Dios los sostenga, para que en medio de lo peor que puedan hacer, yo voy a tratar con ustedes. Les voy a hacer recapacitar que están mal. Y entonces la palabra del Señor nos lleva a esta reflexión para que nosotros comprendamos quién nos revela la naturaleza de Dios. Nos revela su providencia divina. Una providencia temporal, una providencia eterna, una providencia con poder espiritual para hacerle saber a usted que usted no está solo, que yo no estoy solo. Pásele que pase en nuestra vida, no estamos solos. La palabra del Señor hace recordar estas palabras a sus discípulos cuando Él fue alzado allá en los cielos. Varones galileos que estáis viendo arriba, este mismo varón que fue tomado de vosotros, de esta misma forma regresará. Pero en su contexto habla de esta manera: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa real. Para que cada uno de nosotros comprendamos, mis queridos hermanos, que lo que la palabra del Señor nos ha enseñado en esta preciosa mañana, debemos de ser agradecidos con nuestro Señor. ¿Quién nos revela la naturaleza de Dios? Si nos revela su preeminencia, si nos revela su soberanía, si nos revela su providencia divina. Qué grande es nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Señor. Siempre va con el propósito de perdonar los pecados, las transgresiones para todos los hombres quienes quieran creer en su Hijo, y para todos aquellos quienes ya creen, les da la esperanza que no están solos. Está el Señor con su iglesia, con su pueblo. Eso es lo que la palabra del Señor nos está enseñando en esta preciosa mañana.